Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Educación Patrimonial en el barrio fundacional de Viña del Mar. El día de hoy vamos a hacer el recorrido patrimonial de plazas centrales y esto es gracias a Revive Viña del Mar, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, al BID Mejorando Vidas y a la Municipalidad de Viña del Mar. El día de hoy voy a ser la guía de este recorrido. Yo soy Javiera Espinosa Jara, habitante de esta costa de Viña del Mar y amante de la naturaleza y por tanto también de los patrimonios naturales y culturales. Y bueno, con esta bienvenida vamos a dar comienzo a nuestro recorrido. Voy a compartir pantalla y vamos a dar comienzo a este viaje a conocer las plazas centrales de Viña. Ahí podemos ver mi pantalla y bueno, nos vamos a dirigir al centro de Viña del Mar para recorrer 9 estaciones que vamos a ver el día de hoy. Todo esto donde se planificó el eje central de Viña del Mar, y para eso vamos a pasar primero por la Plaza La Torre, luego por la Plaza Vergara, el Teatro Municipal, la Plaza Sucre, el Club de Viña, la estación de ferrocarriles que está acá, y la Parroquia Viña del Mar, y dos plazas que nos quedan aquí, que es la Plaza Eduardo Grau y la Plaza Doctor Sigal. Y vamos a comenzar con nuestra primera plaza, y comentarles un poco cómo era en aquel entonces, hace más de 100 años, este sector de Viña del Mar, cómo se creó esta ciudad, y comentarles que la fundación de Viña se fundó como una ciudad moderna en 1840. Estaba dueño de estas haciendas, estaba Francisco Álvarez junto a su señora Dolores Pérez. Francisco Álvarez era un empresario portugués y Dolores Pérez era oriunda de Quillota, y ellos eran los dueños de dos haciendas que estaban acá, la hacienda Siete Hermanas, que corría más o menos desde el Cerro Barón hasta el Salto, y la hacienda Viña del Mar, que estaba entre lo que es acá cerquita donde estamos viendo esta plaza, que es el Estero Marga Marga, hasta la desembocadura del río Concagua. Y ellos compraron estas dos haciendas, y luego en 1855 el gobierno decide construir una línea férrea que uniera Valparaíso con Viña del Mar, ¿ya? Y la estación del tren, curiosamente, estaba frente a la casa de Francisco Álvarez y Dolores Pérez, que se cree que era como un estilo más colonial esa casona, que se encuentra en lo que actualmente ahora es la Quinta Vergara. Y bueno, en 1873, quien hereda esta hacienda es Mercedes Álvarez y su marido José Francisco Vergara, y José Francisco Vergara va a ser el protagonista de nuestra historia del día de hoy, ya que en ese entonces él soñaba con una planificación de este lugar y que este poblado, esta hacienda se transformara en una ciudad, y generando una planificación y un plan con distintos elementos que debería tener esta ciudad que él estaba imaginando o planificando, y que era que tuviera espacios públicos, calles, ciertos servicios, donde hubiese venta de ciertos terrenos, y un hotel, y que hubiesen casas de segunda residencia. Y la gracia que tenía Viña del Mar es que cuenta con muchas planicies, a diferencia de Valparaíso. Por lo tanto, las casas que se podían construir acá podían tener espacios para tener grandes jardines con canchas de golf, de hípica y tenis. Y bueno, a fines del siglo XIX, cuando estaba esta planificación de José Francisco Vergara, Vicuña Maquena hablaba que era como el Versalles chileno esta ciudad, porque si bien se construyó en otro momento, no con un estilo colonialista, sino con esta visión más moderna. Y en este lugar eran como los veranos idílicos para la élite, como días de playa, luego en la tarde estaban los salones de vals y música como polcas, y también había veranos idílicos para ámbitos más populares, donde se jugaba billar, habían remadas y locales como para comer e ir a bailar. Entonces desde ese entonces se llamaba Viña como la ciudad jardín, en donde se contemplaron áreas verdes también como parques, que eran parte del área privada de los terrenos como residenciales, y plazas que tenían que ver con el uso público que podían tener las personas para estas áreas verdes. Y bueno, este lugar que vamos a ver el día de hoy son los ejes urbanos de donde partió la ciudad,
con estos plazas y parques que fueron regados con los embalses que habían en los cerros cercanos acá, y desde aquí se establecen las próximas calles que iba a tener Viña del Mar. Y para eso vamos a partir con nuestra primera plaza, que es la Plaza La Torre, que su nombre se le debe a Juan José Latorre, un héroe de la guerra, y esta plaza principalmente se construyó como para tener una construcción que ordenara el cauce del estero Marga Marga, entre comillas, ordenara que en el fondo, no, como los ríos son tan dinámicos, no generara como que siempre se rebalsara parte del río acá. Entonces, esta primera plaza que la vendió José Francisco Vergara, con el fin de que se construyera una especie de muro de contención para encauzar el río. Y que con el tiempo este lugar también se transformó en el palco de muchas personas que venían a visitar a sus artistas en el hotel que vimos recién al frente, que es el Hotel O'Higgins, cuando se realiza el Festival de Viña del Mar, sobre todo en los años 90 y 2000, era como el palco de ir a sacarse fotos, pedir autógrafos a los artistas, músicos y músicas favoritos. Y esa plaza era muy conocida también por eso. Y ahora estamos cruzando a la plaza de José Francisco Vergara. Antiguamente esta plaza se llamaba Plaza Sucre, a fines del siglo XIX, y bueno, en 1879 se pusieron los primeros jardines en este lugar, ya algunas de las plantas que podemos observar hasta el día de hoy, y esta plaza colindaba con lo que es el estero antiguamente, y en 1930 se remodeló esta plaza con un estilo más clasicista, se pusieron baldosas y se trajeron esculturas del Museo de Bellas Artes. Algunas de esas esculturas que se trajeron fue la quimera, que está construida con cal, arena y cemento, que es una imagen como de una mujer que lucha con una especie de monstruo, que es como una mezcla de distintos animales, y que es una réplica de la escultura de Nicanor Plaza. Y mientras estamos observando acá frente a lo que es la Plaza Sucre actualmente, que se llama Plaza José Francisco Vergara, nos encontramos con lo que es el Teatro Municipal. Este teatro se construyó en un terreno que fue donado por Blanca Vergara, hija de José Francisco Vergara, en 1912, y se le pidieron a dos arquitectos que construyeran este teatro municipal. Que fue Renato Schiavone y Aquiles Landau, con un estilo bastante más historicista, con columnas cónicas y ciertos como frisos y cornisas que son más clásicas, que hacen como ¿cómo se puede decir? Como un estilo más como greco-romano, y que pueden visitar alrededor de 1.100 espectadores hasta el 2010, que bueno, a causa del terremoto en estos tiempos ya no se puede visitar. Y este teatro se inauguró en 1930 por una compañía lírica italiana, y que participó en ese entonces el presidente Carlos Ibáñez del Campo en la inauguración. Y bueno, acá se han celebrado bastantes galas, óperas, ballet, obras dramáticas, también obras de humor, películas, incluso es parte también de la construcción de los habitantes que tienen un sentido de pertenencia de Viña Marino muy arraigado, porque también hay muchas personas que han celebrado acá sus ceremonias de graduación, sus licenciaturas. Y bueno, en el 2009 se declaró Monumento Nacional este teatro, que muchos hemos tenido la oportunidad de tener hermosas experiencias acá. Y voy a continuar acá con esta plaza que antiguamente le llamaban la Plaza Sucre y actualmente es la Plaza José Francisco Vergara desde el año en que se remodeló. Y también se caracteriza por tener una pérgola con algunas columnas y que está bordeada por un estanque de agua, que antiguamente cuando se construyó esa pérgola se realizaban orfeones los días domingos hasta los años 60, y en esa pileta cuando se instaló se trajeron cisnes como para que sea parte de la ornamentación y recreación, pero curiosamente los cisnes se fueron, volaron para otros lados. Y vamos a seguir adelante aquí en nuestro recorrido. Nos vamos a dirigir a la otra plaza,
que es la actual Plaza Sucre, que es una plaza que se construyó en 1882, ¿ya? Y se dispone esta nueva plaza como con un objetivo que sea un lugar para celebraciones, para ciertas festividades públicas. Con esa finalidad se construyó esta plaza que estamos observando ahora, que es la actual Plaza Sucre, que en un comienzo se iba a poner el nombre de Arturo Prat, pero luego pasó a ser José Francisco Vergara, y a comienzos del siglo XX se invierten los nombres, entonces esta de celebración pasa a ser la Plaza Sucre, y la que recién visitamos es la Plaza José Francisco Vergara. Y en 1930 esta plaza se remodeló y se ensanchó y ornamentó con estas palmeras que estamos observando, que son unas palmeras traídas de Islas Canarias. Y las podemos observar, y que curiosamente hasta el día de hoy se siguen manteniendo algunas tradiciones, como celebrar ciertas festividades acá o actos públicos todavía se realizan de manera quizás no tan consciente como era en ese tiempo, de como ciertos hitos, pero todavía se ocupa esta plaza con fines de celebraciones públicas. Y ahí podemos observar lo que es el Club de Viña, al frente de la Plaza Sucre, que también vamos a hablar un poquito de ese club. También ahí dentro de lo que podemos observar que vamos a recorrer nuestras estaciones es la parroquia de Viña, que ahí ya la podemos ver, y al lado izquierdo en lo que es la estación de tren de Viña del Mar, que desde la época que se construyó se mantiene esa estación ahí. Ahí. Y ¿Sí? estas palmeras que tienen están como en una base de cemento. Yo me acuerdo que esta plaza la remodelaron, no tenía estas baldosas, era como un La poco remo- más rústica. claro, la remodelaron cuando construyeron los estacionamientos. Claro, entonces quedó remodelada en base a las palmeras, como que las palmeras, Tengo entendido que sí. ya, Sí, como que fueron parte del claro, plan de remodelación. sí. Y bueno, ahora vamos a mirar lo que es el Club de Viña. Este club se construyó en 1908, ahí podemos ver una imagen del archivo, es de un estilo griego y neoclásico, y se le pidió a un arquitecto bastante conocido acá, que es Ettore Petri, que construyera este club, el mismo que construyó el Palacio de la Quinta Vergara. Voy a detener un poquito antes de pasarnos a la estación de tren. Y bueno, este club de Viña se hizo con el motivo de ser un lugar donde congregar a distintos gerentes de navieras, de bancarias, empresarios, inversionistas, comerciantes de distintos ámbitos en esa época. Con esa finalidad está ese club, que hasta hace muy poco todavía se realizaban algunos eventos acá en este lugar. Y ahora nos vamos a dirigir a lo que es la estación de ferrocarril, que como les comentaba, esta estación se construyó en 1855, que ahí llegó la línea férrea acá, y con carros que en ese tiempo habían como de primera y segunda clase, y que lo que hizo que llegara el tren acá es que muchas personas tuviesen la oportunidad de conocer Viña del Mar, ¿ya? Y venían a pasear a las haciendas, venían a hacer picnic, a encumbrar volantines, observar y recolectar flores silvestres. Era parte de las actividades que venían a hacer cuando llegó el tren a este lugar. Y gracias a esta línea del tren y esta estación, permitió ser un impulso de la llegada de ciertos trabajadores, habitantes, a llegar a formar esta ciudad, y también de nuevas inversiones, porque gracias a ello también llegaron algunas industrias. Ahí podemos ver una imagen del archivo de 1896 de cómo era antiguamente la estación de tren, y que, como les comentaba, alrededor de esta estación se empezaron a construir los primeros poblados, donde la familia Blanca Vergara primero arrendó estos terrenos, los querían vender a los trabajadores, pero la mayoría de estos trabajadores trabajaban en la línea del tren, y otros también del poblado llegó con las industrias que hablamos en otros recorridos, como la CRAF, la refinadora de azúcar.
que fue también parte de este barrio fundacional. Y bueno, lo que es ahora la estación de Metro Tren, es lo que antiguamente observábamos que era la estación del tren. Vamos a seguir adelante para recorrer por fuera lo que es la parroquia. Antiguamente las misas en 1808 se realizaban en la hacienda de Viña del Mar, ahí fueron las primeras misas, y luego Dolores Pérez dona estas tierras en 1882 para construir la primera parroquia, que en 1906 fue afectada por el terremoto. Esa parroquia fue construida por Eusebio Celli, y que, me voy a detener un poquito más atrás, voy a seguir observándola, y luego se reconstruyó en 1912 por Emilio Yecker, el mismo que construyó el Estadio Mapocho, el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Tribunales y la Bolsa de Comercio, con un estilo como neorromántico que se caracteriza por esas techumbres como más góticas o neogóticas, y con una serie de vitrales que se encuentran adentro, que hacen referencia a algunos santos, pero que están identificados con algunos personajes de la historia de Viña del Mar. Y bueno, que fue restaurada en el año 2002. Y si seguimos recorriendo, acá al lado de la parroquia hay una plaza que siempre se le dice que es la Plaza Parroquia, pero su nombre es Plaza Eduardo Grove, que fue un médico que fue alcalde de Viña del Mar y director del Hospital Naval, y este lugar, esta plaza, se construyó porque era el lugar de tránsito en el siglo XIX de las personas que se bajaban de la estación del tren, y que hasta el día de hoy sigue siendo un lugar de tránsito esta plaza. Si bien muchas horas la usamos como, no sé, cuando tenemos que tomar algún bus hacia Calera, La Ligua, por ejemplo, todavía sigue siendo este lugar de tránsito para tomar ese bus o bajarse acá. La conocía como Plaza Parroquia, que en realidad se llama Eduardo Grove. Y podemos seguir observando, bueno, con una imagen del Padre Hurtado, quien fue bautizado también acá en esta parroquia. Y nos encontramos ahora con la Plaza Doctor Luis Ibal, que esta plaza lleva este nombre, que es justamente la entrada a la Quinta Vergara, en honor al fundador del Festival Internacional de la Canción, ¿ya? Y que da la bienvenida a lo que es la Quinta Vergara, donde está el anfiteatro donde se realiza el Festival Internacional de la Canción, y que se caracteriza por tener esta plazoleta ordenada en torno a una pileta, y con un monolito que vamos a ver un poquito más adelante, que se puso en 1910, que es un monolito a José Francisco Vergara, este fundador de esta ciudad jardín, y que actualmente esta plaza funciona como un lugar de espera, de compartir con gente con la que uno va a visitar la Quinta Vergara, por ejemplo. Antiguamente algunas personas que han participado en estos recorridos nos han comentado que lo usaban como acá, se juntaban a cambiar esquelas u otros tipos de, ¿cómo se llama?, de colecciones que uno tenía. Y acá está el monolito a José Francisco Vergara, quien fundó esta ciudad, y con él queríamos cerrar este recorrido de las plazas centrales, que ojalá lo hayan disfrutado y hayan podido conocer un poco más de estas plazas que normalmente pasamos, pero no conocemos su historia. Y eso, agradecer la participación del día de hoy, que ojalá la hayan disfrutado.